Vale. Mira, un algoritmo se puede definir de muchas formas. Al final es una secuencia de comandos. Es un si A y B, entonces C. El ejemplo igual más claro, todo el mundo utiliza el GPS, ¿no? A ver, Didi. Sí. Yo es que, perdona, pero voy a ser el que te vaya a ir poniendo o dando por saco, ¿vale? Por hacer de abogado del diablo. Si un algoritmo es si A, entonces B, o si A y B, entonces C, podemos inferir que si un algoritmo no hace lo que debe, es que no está bien programado. Sí, no. Y déjame llegar a eso. Es una serie de comandos. El ejemplo más claro que pongo siempre es el de Netflix, por ejemplo, ¿no? Netflix, para hacerte las recomendaciones que las hace un algoritmo, lo que hace es decir, en el pasado, la gente que ha visto esta serie ha visto mayoritariamente esta otra serie, con lo cual te sugiero que veas esa serie y se arriesga a que quieras hacer lo que hace la mayoría, arriesgándose a equivocarse, y todos sabemos que las recomendaciones de Netflix no siempre aciertan. Pero la lógica es esta. Alguien ha programado un algoritmo para... ¿Qué ha hecho la gente que ha visto El cuento de la criada? Pues mayoritariamente han visto tal. Pues te recomiendo tal. En el GPS, para ir de A a B, para ir de casa al trabajo, ¿qué hago hoy, algoritmo? ¿Cómo voy de mi casa al trabajo? Pues mira, la ruta que en el pasado más se ha utilizado es esta, con lo cual alguien ha codificado que ese algoritmo capture las pautas de movilidad en esa zona durante todo el tiempo que tenemos datos, identifique cuál es la ruta más transitada. Pero el algoritmo de GPS y añade un poquito más de complejidad, que es lo que vemos en los algoritmos también. Algunos son muy simples y algunos más complejos. Porque el GPS, si te dijera lo que ha hecho la gente en el pasado, ¿cómo incorpora que hoy hay un accidente o que hay obras en la calle? Pues cuando codificamos ese algoritmo, le decimos, lee los datos del pasado, pero ten en cuenta que si hay un evento que ocurra ahora mismo, si es de ayer ya no nos interesa, pero si ocurre ahora mismo, que está haciendo que la gente cambie esa ruta habitual, tiene más prevalencia la información de ahora que la información del pasado. Y todo eso lo programamos, eso se le instruye al algoritmo a gestionar los datos que tiene de formas diferentes dependiendo del fin que queramos. Eso es un algoritmo. Una serie de comandos más o menos complejos que determinan una solución que alguien ha decidido que es la que tiene que tomar. Con lo cual, ¿los problemas de diseño son problemas humanos? Sí, pero muchas veces hay problemas adicionales, o sea, podemos tener a un humano que codifica un algoritmo y lo hace mal, que no entiende cuáles son, pues eso, un algoritmo de GPS que no tiene en cuenta los datos de hoy mismo. Sería un mal algoritmo. Pero además nos puede pasar, pues, por ejemplo, que los datos del pasado no sean representativos. En los bancos nos encontramos muchas veces que los algoritmos que determinan si se nos tiene que dar una hipoteca o un préstamo, utilizan datos del pasado. ¿Qué ocurre? En el pasado las mujeres estamos infrarrepresentadas en las bases de datos, porque hasta hace muy poco el representante económico de la familia era un hombre. Con lo cual, si el algoritmo lo que hace es ver qué pasaba en el pasado, es darle más créditos y más préstamos a los hombres, con lo cual nos asigna más riesgo a las mujeres porque entiende que esos datos del pasado es lo que le dicen. Con lo cual, aquí, ¿la culpa es del ingeniero? Pues sí y no. El ingeniero, si nadie le dice tienes que mitigar sesgos, depende no lo hace. Depende de lo que le hayan dicho al ingeniero que haga. Exacto. A lo mejor ese sesgo está programado implícitamente, o sea, a conciencia. En nuestra experiencia, cuando vemos malas prácticas, los ingenieros no son nada conscientes de que eso ocurría. Sencillamente, a nadie se le ocurrió pensar que eso era un tema que podía estar haciendo que se tomaran malas decisiones, porque al final no es solo un tema de ética y de no discriminar, es que estás renunciando a las mujeres como clientas. Y eso es una mala decisión de business también. O sea, lo que vemos muchas veces cuando auditamos algoritmos, lo que buscamos sobre todo son temas de sesgos y de problemas que pueden generar problemas legales para la empresa, pero en ese proceso lo que podemos ver muchas veces es que estamos tomando malas decisiones porque nos hemos olvidado de cosas tan importantes como que las mujeres existimos y que no todas tenemos el mismo riesgo.